Si ustedes, querido público, querida audiencia, recordarán ese programa, esos canales de televisión de música, de videos musicales, que fueron muy famosos por ahí de hace 1 o 2 décadas. A muchos de ustedes los marcaron seguramente. No le voy a hacer un comercial a semejante canal, porque pues que nos patrocinen por mencionarlos, pero ustedes recordan que había un programa que decía La fabulosa vida de... Y entonces te enseñaban todos los excesos y en qué se gastaban sus millones algunos artistas. Deberíamos de hacer un reality así, un programa especializado, casi un programa rosa, de los lujos de la izquierda Cartier, de estos personajes de la política que igual que Castro, que el Che Guevara, que Chávez, que el otro, que Maduro, sí, muy izquierdosos y muy pro pobreza y muy echados por el pueblo bueno, pero todos de marca, todos con sus relojes Cartier y bueno, de marcas exóticas. Ya me eché 2 comercialotes para marcas de relojes, pero bueno, ni modo. Así son estos fifís. Y ustedes dirían, pero en México eso no sucede. Porque en México la austeridad y la pobreza franciscana, esa que nos pedía el Tlatoani de tener nada más 2 pares de zapatitos, eso debe de permear en la clase política de este país. ¿Verdad, mi querido Fer Galindo? ¿Verdad, mi querido Minadab? ¿O ustedes creen que estos son personajes de excesos? No, yo no lo creo, yo no lo creo. Pero a ver, vamos a hacer un recuento rápido. ¿Ustedes recuerdan bodas suntuosas empezando la administración donde le costara el cargo a alguien? ¿Ustedes recuerdan 15 años auspiciados por el hijo de un presidente? ¿Ustedes recuerdan casos de asesores, ni siquiera de asesores que llegan en Ferraris al Senado? ¿Ustedes recuerdan casos de personas que dicen que no es posible que el imperialismo yanqui nos tenga oprimidos, pero cada rato se van a Las Vegas o al Super Bowl o andan con sus zapatitos de ciertas marcas? O ustedes no creen que eso pase en México, ¿sí? Mi querido Miñada, éntrale. Pues mira, lo que pasa es que cuando te das cuenta que el poder da, y que el poder, más allá de lo que digan los discursos de austeridad y de moderación y de no sé qué, pues no hay nada que desmienta más esos discursos que los hechos, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido en este sexenio, pues es una burguesía transformadora. O sea, yo sí le llamo burguesía porque vaya que han derrochado, ¿no? Tú recuerdas las bodas famosas que empezaron con la de César Yáñez, ¿no? Y que siguieron con la de Santiago Nieto, ¿no? Que fueron a hacerlas hasta, la de Santiago Nieto hasta Guatemala fueron a dar, porque pues era así como para que no fueran el país y no se dieran cuenta de los menús aquellos suntuosos y de las bebidas y de la música. Santiago Nieto, que hay que recordarle a las personas, va por una posición en el Senado, ¿no? Bueno, por eso, pero además era el encargado. Es que además vamos a votar por estos, y César Yáñez también. Sí, que los dos van, o sea, claro, que están en las listas ambos, ¿no? Pero ya fueron, parece ser, perdonados por esos romances costosos que tuvieron, ¿no? Pero además, tú te encuentras sobre todo los viajes, ¿no? Tú ves, por ejemplo, a Gerardo Fernández Noroña viajando en Venecia y viajando en Estados Unidos, en Nueva York, igual que Saldívar, así que lo sacaron en sus fotos con el shopping, y así son, o sea, viajes que por supuesto... Es que no, la culpa, ahorita me acaba de caer el 20 a mí, Nadab. La culpa no es de ellos, claro que no. Es como el de Segalmex, fue engañado por priistas del pasado. Estos llegan a excesos por seguramente sus malévolas mujeres, no fueron engañados o fueron seducidos como en la antigüedad y por sus mujeres son tan gastalones. No. Lo que los traiciona es el espíritu burgués, hombre. Es la burguesía para ellos es la concupiscencia, para los que son así luego creyentes. O sea, estos cuates finalmente toda la vida viven en la envidia. No seas cruel, cabrón. A ver, no. No puedes usar en estas cápsulas palabras como la concupiscencia, porque hay gente que no tiene ni puta idea de qué es eso.
déjame acabar. O sea, el problema es que ellos tienen un pequeño burgués que vive dentro de ellos, que finalmente nunca en la vida habían disfrutado de una posición como la que tienen ahora, y bueno, pues entonces están aprovechando el sexenio, o sea, están actuando así, conociendo lo que son los lujos, ¿no? Conociendo las cosas a las que luego les querían comprar impuestos de lujo, ¿no? Que a la champaña y a los autos de marca y a la ropa de marca, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya ves, por ejemplo, cuánto cuesta el vestuario de Sandra Cuevas, o sea, bueno, o sea, ahí está todo el derroche que supuestamente el presidente no hace, pero pues el presidente les pone la muestra, hombre, ya además pone una foto de Palacio Nacional así con los candiles prendidos y con los pasillos trapeados y brillantes y con las comidas que ya platicamos en otra de estas capturas. Bueno, oye, claro que se están dando una gran vida de burgueses, porque eso es lo que son, porque a la hora de la hora, eso de que son así gente austera que está defendiendo al pueblo bueno, que tanto ha sufrido, pues no, o sea, es la contradicción ya en el poder y en la realidad de aquel famoso discurso que decía el presidente de que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre. Claro que hay gobierno rico y de ricos y de ricachones que hacen lo que el pueblo jamás había soñado y jamás lo puedes lograr. Por eso no voten por Morena. Mi querido Fer, después de las referencias de la concupiscencia, espero que tú no me salgas con los efectos de la transmutación del Espíritu Santo en alguna de las de los cónclaves políticos, que seas un poco más sencillo y elocuente. No, elocuente siempre son ustedes dos, pero más sencillo para el público que nos ve y hables de esta clase política, de los fifís del bienestar, de los burgueses de la 4T, de estos ricachones venidos a más. Digamos, desordenado placer, desordenado desenfreno por los placeres deshonestos, dirían algunos. Es que tú vas viendo el registro de cómo viven en esta austeridad franciscana, pues personajes como los que ya enumeraron, pero por ejemplo Carlos Lomelí, ¿no? O sea, que él empezó siendo un humilde, modesto profesor de preparatoria, así como yo, y ahora tiene una mansión exclusiva en la zona del lago Woodlands, en Houston. O sea, imagínate abrir la puerta y ver el lago, una mansión, o sea, no un departamento De modesto, Ackerman ni hablamos, ¿no? bueno, de Irma Aréndira Sandoval en Coyoacán, de De Laida Santiago Sansores, Nieto. de Ricardo Monreal, por el amor de Dios, ¿no? O sea, tiene De más Bartlett, propiedades que el cabrón. nopal. Bartlett. De Bartlett. Bueno, Bartlett ¿no? ya tuvo quisiera toda yo una que vida dinosaurica para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, pero lo representa. Bueno, a ver, Olga Sánchez Cordero, ¿se acuerdan cómo salía en las portadas de Lola vestida así con una cabellera rubia, ¿no? Y ropa de marca, lujosa, y atrás en escalera de mármol, en fin. Y en esta administración se cortó el pelo, se avejentó, se vistió casi como si fuera una, pues no indigente, porque no, pero digamos que bajó su nivel de ornamentación, ¿no? Pero, pues, ¿qué decir del penthouse en Houston? ¿Por qué todo el mundo va a Houston? Qué curioso, ¿no? Es un lugar próspero, seguramente. Julio Scherer, por el amor. Julio Scherer, hijo, ¿no? Oye, Su mi querido Fer, penthouse pero de esto en que Nueva dices, York. ¿Se ¿sabes que acuerdan? hay? Un ¿Sabes que hay penthouse una en Nueva línea del York. gobierno federal? ¿Sabes que hay una línea para que les dice que así se tienen que vestir para aparentar? O sea, este es un gobierno de la apariencia de la austeridad, pero solo es eso, apariencia de la austeridad, cuando en el fondo las cuentas bancarias y las propiedades dicen otra cosa. No, claro, y bueno, también está Marcelo Ebrard, que además de recordar aquella vida de pobreza que vivió en París, en la avenida principal, porque pues ya saben que las rentas allá son muy modestas, son muy módicas, son muy austeras, muy al estilo de la 4T, y pues le alcanzaba para eso y desayunar biscuits y remojar su biscuitcito en un chocolate parisino, ¿por qué no? Y para tener también En una un café casa, olé, en un café olé. pues caray, en Río de Janeiro, allá en la colonia Roma, que también es muy barato. En fin, vamos viendo la prosperidad de ciertas familias, o cuando Gibran, ¿se acuerdan que empezaba a apoyar, que apoyaba de manera fervorosa
a la 4T y lo cacharon en uno de los restaurantes, pues digamos, no de ricos, pero sí con un menú bastante potable para la sociedad mexicana, ¿no? Que por las condiciones que están actuales no le alcanzaría para pagar a muchos de ellos un menú ahí, sino para pagar la colegiatura o los útiles de sus hijos, ¿no? Y eso de uno nada más, o de medio casi, porque todo está carísimo. Entonces, bueno, Miguel Barbosa y la casa en Coyoacán, ¿no? Que por cierto, esa casa era el expresidente Miguel de la Madrid, una casa que le compró a uno de los presidentes más neoliberales, el señor Barbosa, que esté pudriéndose en el infierno. Y así otros más. Bueno, Jaime Bonilla. tú eres un sujeto, discúlpame, resentido porque en tu canasta básica no están los langostinos ni el caviar de estos personajes, pero bueno, son canastas básicas diferentes, cabrón. Tú, pinche resentido. A mí nada, ve concluyendo esta cápsula, por favor. Mira, y la verdad de las cosas, para que pues, seamos más claros, a ver, no tiene nada de malo viajar, no tiene nada de malo comer, no tiene nada de malo que tú tengas la posibilidad de tener una vida próspera, de que tengas una casa o de que salgas de vacaciones una vez al año o a veces algunos de los que puedas hacerlo más veces. No tiene nada de malo que tengas un buen auto, o sea, a ver, no tiene nada de malo. Aquí el problema es la incongruencia. Aquí el problema es la doble moral, la actitud así de desparpajo con la cual ahora estos que se decían perseguidores de los lujos y perseguidores del progreso y del éxito, ahora sin ningún desparpajo se exhiben y se ostentan con estas cosas, ¿no? Pues Mario Delgado en el paddock de la Fórmula 1 aquí en el Gran Premio de México, tienes a los que están haciendo, como tú decías, los que se van al supertazón, ahí que ahí aparecen en la yarda 50, bueno, pues finalmente, pues esas cosas ni los súper ricos de este país luego lo hacen, ¿no? Entonces aquí el problema es la incongruencia, aquí el problema es que ellos glorifican supuestamente la austeridad, glorifican la pobreza, no quieren contradecir al presidente de la República. Y sin embargo, por ejemplo, en eso que decía Fer de Olga Sánchez Cordero y de Saldívar, oye, pues qué bonito es ser austero cuando tienes una pensión que es más de lo que gana el presidente, ¿no? Por ejemplo, pues esos son los ejemplos de la austeridad por los cuales tú no puedes votar por Morena, porque había y hay gente, y yo conozco gente que siendo de izquierdas y siendo realmente de oposición preferencial por los pobres, sí viven así, o sea, sí se sacrifican, o sea, sí dan testimonio de congruencia, pero estos no dan testimonio de ninguna congruencia porque finalmente ahora son los dueños del país y hacen lo que se les pega la gana. Por eso, no votes por los incongruentes de Morena. Mi querido Fer, la frase matona para cerrar la cápsula. Recuerdo que en alguna ocasión el presidente tomó una frase de Díaz Mirón, que es uno de los poetas que usualmente suele tomar con alguna frase, y mencionaba que nadie tenía derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Y aquí, en todos los ejemplos que hemos dado, hay una enorme contradicción, porque para muchos mexicanos el lujo no es ni siquiera tener 2 pares de zapatos, sino es no poder pagar la cuenta de un hospital de medio pelo para que pueda sobrevivir uno de sus familiares. Y eso es terrible, brutal, ominoso, y por eso no deben votar por estos infelices. Fuera Morena. Queridos amigos, nosotros, si ustedes nos han seguido, ustedes nos conocen ya desde hace algunos años, saben que al menos 2 miembros de esta pantalla somos libertarios y Aminadab es un defensor también del libre mercado. Y claro que no estamos peleados con la generación de riqueza, no estamos peleados con que la gente viva muy bien, no estamos peleados con los ricos, al revés, admiramos a los ricos porque muchas veces son los que generan riqueza, muchas veces, no dije siempre. La riqueza es algo que debe de aplaudirse, la pobreza es algo que debe de evitarse y de la que debemos de salir todos con mucho trabajo. Sin embargo, lo dijo extraordinariamente bien Aminadab y lo retomo para cerrar esta cápsula.
Nosotros lo que estamos apuntando de este tipo de excesos de los amigos de la 4T es la incongruencia, es la simulación, es la hipocresía, es la mentira. La mentira que salen y te dicen a ti en tu cara, y yo voy a hacer mañana todo lo mejor que pueda para que tú vivas mejor. Y eso no es cierto. Porque cuando se han atorado a alguien, han sido primero a los pobres. Y primero han mantenido el status quo de los mismos, se han hecho copartícipes de las mismas tranzas con los mismos millonarios de siempre que viven a costillas del Estado. Y ahora hay una nueva clase de políticos que eran pues ni siquiera pobres, eran francamente jodidos de ideas, jodidos de lana, jodidos de todo, y ahora resulta que tienen para dar y repartir y tienen grandes empresas por el planeta. Por eso no hay que darle ni un voto a Morena. ¡Que chingue a su padre!